Era uno de esos domingos por la mañana en los que solo quería ir a Home Depot y matar el tiempo. Sé que se suponía que debía estar en la iglesia, pero fue mucho más divertido de esta manera. Realmente no necesitaba nada, pero como odiaba el golf, era la mejor alternativa. Con suerte, el pasto y el alimento saldrán a la venta a fin de año. Hace 2 años compré 4 bolsas por un cuarto del precio normal. Ion, fue un placer conocerte aquí. Barry Bartell era un amigo de la familia, no muy cercano, pero lo suficientemente cercano como para tomar un café y charlar con él a pesar de que no lo había visto en casi un año. Casualmente, la esposa de Barry, Greta, y mi esposa Seila nos vamos mañana por la mañana para un crucero de una semana por el Caribe. Como Barry no podía tomarse un tiempo libre del trabajo para ir con ellos, Seila decidió que yo debería quedarme en casa con los niños para que ella y Greta pudieran disfrutar juntas de unas vacaciones junto al mar. Ella insistió en que yo fuera el tercer extra. Además, las 2 chicas podrían ahorrar dinero quedándose en la misma cabaña. No me gustaba, pero no quería discutir. Estoy seguro de que todos ven a dónde va esto. Después de un rápido ritual de saludo, comenzamos a deambular por el departamento de control de plagas. Ion, lamentaba que no pudieras tomarte tiempo libre del trabajo para el crucero. Tenía muchas ganas de hacerlo. ¿Qué demonios? Él era el único que no podía tomarse vacaciones del trabajo. ¿Qué esperaba con ansias? Mierda, Barry, ya me tomé una semana de vacaciones, pintaré la cocina mientras las chicas están fuera. Seila dijo que no puedes tomarte tiempo libre del trabajo. Trabajo para mi padre, Ion. Puedo leave cuando quiera. Me estaba preparando cuando Greta dijo que no podías venir. Barry y yo nos quedamos mirándonos en silencio. El silencio fue roto por un viejo pedo que conducía uno de esos carros motorizados. ¿Van a quedarse aquí todo el día? Aparté el carrito y miré a Barry. ¿Quieres ir a tomar un café? Claro, pasamos las siguientes 2 horas en Mickey DS. No nos resultó difícil adivinar que nuestras esposas habían conspirado para ir en un crucero caribeño de 7 días sin nosotros. La gran pregunta era, ¿por qué lo hicieron? Los 2 evitamos lo obvio hasta que no pudimos soportarlo más. Era como el proverbial elefante en la habitación. Finalmente, rompí la barrera. Entonces, Barry, ¿se llevan a 2 chicos con ellos o planean ligar con un par de extraños? Él no quería responder, supongo que ni siquiera quería pensar en posibles respuestas. Ion, ¿quieres a Dañe? Él no estaba tratando de evitar responder, pero tuve la sensación de que solo estaba tratando de retrasar este momento. Asentí afirmativamente y también recogí mi taza de café vacía. 5 minutos después comimos 2 bollos calientes y 2 cafés humeantes. Ion, no puedo imaginar a Greta durmiendo con un extraño, así que tendremos que elegir algún tipo de ocasión preestablecida. Odio decirlo, pero estoy de acuerdo. No entiendo por qué se van de viaje para hacer esto. ¿No sería más fácil ligar con un chico en algún lugar más cercano a casa? Demonios, tal vez lo haría. Seré honesto contigo, no hago un seguimiento de lo que hace Greta ni a dónde va. Siempre he confiado en ella y nunca pensé que podría estar saliendo con alguien. Entonces, ¿por qué 2 madres con hijos en edad escolar pensarían siquiera en salir con alguien? Los 2 intentamos tomar un sorbo de café, pero hacía tanto calor que tuvimos que rendirnos. Dejamos nuestras tazas a un lado y miramos por la ventana. Ion, probablemente sean un par de tipos del trabajo. Seila y Greta trabajaban para un seguro internacional de accidentes. Lo que Barry dijo parecía tener sentido. ¿Hay algo que podamos hacer para detener esto? Barry, si conocen a estos muchachos lo suficientemente bien como para ir de crucero con ellos, probablemente ya sea demasiado tarde. Cés, ¿qué quieres decir con que crees que ya nos engañaron? Odio decirlo, pero estoy empezando a pensar que sí. Barry se levantó y se acercó al mostrador de servicio. Después de un minuto, regresó.
Mierda, cobran $0.27 por un vaso de hielo, ¿por qué venir aquí? Cada uno tiramos un poco de hielo en un java caliente. Por unos momentos, ninguno de los dos habló. Ion, ahora que lo pienso, Greta ha estado trabajando mucho últimamente por las tardes y los fines de semana. Realmente no había pensado en eso antes. Odio decirlo, pero estoy empezando a estar de acuerdo contigo. No voy a detener a Seila, pero tampoco me voy a sentar en mi trasero. Terminé mi danés y tiré el resto de mi café a la basura. Berry, encuéntrame aquí mañana justo después de que las chicas se vayan al aeropuerto. Tenemos algunos planes que hacer. No le digas nada a Greta que pueda demostrar que estás al tanto de lo que está pasando. Berry me dio el visto bueno cuando salí por la puerta. Parecía que se iba a quedar a terminar su café. No parecía feliz. Cuando llegué a casa, las cosas eran bastante normales. Nuestros dos hijos, Todd de 9 años y Jason de 10, estaban firmemente plantados frente al pequeño. Sentí que deberían estar afuera, pero hace mucho tiempo abandoné esa idea. Seila actuaba de la misma manera que siempre lo hacía. Me senté y hojeé el periódico mientras ella preparaba un almuerzo ligero. Esperaba que ella me contara sobre su viaje, pero parecía evitar cualquier conversación sobre el tema. Por supuesto, eso en sí mismo era interesante. Después del almuerzo, finalmente llevé a los niños afuera a patear una pelota de fútbol. Seila estaba ocupada adentro empacando sus cosas. Ella insistió en tener todo listo para poder irse por la mañana sin ningún problema. Sonreí, lanzando algunas miradas en dirección a la casa. ¿Cómo pude haberme perdido esto? ¿Qué tan estúpido había sido? Porque no lo había adivinado hace mucho tiempo. Todd, Jason, estaré ocupado pintando la casa la próxima semana mientras tu mamá no esté. ¿Cómo te gustaría pasar esa semana con la abuela y él? ¿Abuelo Connor? Nunca esperé una respuesta. Ambos se dirigieron directamente a la casa, y 10 minutos después ya estaban empacando. Mis padres tenían una granja a 20 millas de la ciudad y tenían caballos. No fue difícil. Seila refunfuñó un poco, pero no parecía que fuera a armar un escándalo al respecto. Cuando llegué a casa, mi esposa tenía la cena lista. Después de asearse, Seila fue a ducharse. Por supuesto, esto me dio la oportunidad de revisar rápidamente sus maletas. Mis sospechas se confirmaron. 3 cosas me llamaron la atención. Primero, la mayor parte de su ropa de cama era demasiado extraña si pasaba tiempo con Greta. La segunda bandera roja fue el nuevo bikini naranja que estaba cuidadosamente escondido en su bolsa de maquillaje. El último y más aterrador hallazgo fueron 210 paquetes de condones que estaban escondidos en su estuche de condones. ¿Por qué llevaría mi esposa condones en un crucero? Me regañé a mí mismo por ser lo suficientemente estúpido como para hacerme esa pregunta. Sí, mi Seila quería dormir bien por la noche antes del viaje, y decidí que quería ver una maratón de películas de Steven Seagal. No tenía cobertura internacional en mi teléfono celular. Seila estaba usando el teléfono celular que le dieron en el trabajo que tenía cobertura internacional. No pude llamarla, pero ella accedió a llamar a casa todos los días o si había algún problema. Le dije que no se preocupara si no respondía, que podría estar en casa de mis padres con los niños o ocupada pintando. Mi respuesta pareció traerle alivio. No, Greta ya estaba en la terminal cuando dejé a Seila. Ella sonrió y me saludó con la mano cuando Seila se unió a ella. No podía esperar a ver a Berry. Berry esperó hasta que estacioné y luego nos trajo a cada uno un par de tazas de café. Al mismo tiempo, sacó el hielo y se quejó de nuevo. Ion, dime que tienes buenas noticias. Solo negué con la cabeza negativamente. Greta empacó 2 vestidos nuevos en lencería que a la mayoría de las mujeres les daría vergüenza usar. Desafortunadamente, tengo malas noticias igualmente. Un bikini nuevo y un montón de condones. Oh mierda, ni siquiera se me ocurrió buscar algo así.
No miré en su bolsa de maquillaje en absoluto. No sé si alegrarme de no haber encontrado nada o desear haber buscado más. Durante los siguientes 20 minutos, Berry y yo gemimos y lloramos por nuestro dilema. Cuando terminó el café, llegó el momento de ponernos a trabajar. Nuestra primera parada fue el Seguro Internacional de Accidentes. Pasamos junto a la recepcionista y anunciamos que queríamos entrevistar a Kermit Templeton, el jefe de recursos humanos. Berry y yo conocíamos a Kermit desde la secundaria. Realmente no podíamos llamarnos amigos cercanos, pero nos llevábamos bien. Oh mierda, tenía miedo de esto. Kermit no estaba muy feliz de vernos. Cierra la puerta, ¿quieres? Berry y yo nos sentamos e intentamos sentirnos cómodos en sillas que no estaban diseñadas para la comodidad. ¿Sabes por qué estamos aquí, verdad, Kermit? Tengo una maldita buena idea. Berry y yo sonreímos, pero nuestro anfitrión no disparó. Esperábamos que pudiera decirnos cuántas personas en la compañía han estado de vacaciones esta semana. ¿Es una pregunta? Nuestras sonrisas se convirtieron en caras fruncidas y Kermit cambió rápidamente de actitud. Tocó algunas teclas de su computadora y respondió con un suspiro. Incluyendo a Seila y Greta, 14 personas se van de vacaciones. ¿Podrías imprimir una lista para nosotros? No, pero creo que puedo darte lo que quieres. Kermit presionó algunas teclas más en la computadora y la impresora al lado de su escritorio sonó. Nos entregó 2 hojas de papel y esperó una respuesta. Eran páginas de información sobre Clayton Mank y Calvin Bastick. Berry y yo los miramos rápidamente y luego nos volvimos hacia Kermit. Estos 2 caballeros están en el mismo crucero que Greta y Seila. No tiene sentido darte el resto de la lista. Eso es lo que quería saber. Solo curiosidad por saber quién está con quién. Extendió la mano y colocó una foto de Calvin frente a Berry y otra frente a mí. ¿Alguien más sabe de esto? No, Kermit pareció tener un pequeño problema para responder, pero finalmente cedió. Chicos, todo el mundo lo sabe. Dije que pensé. La compañía tenía una política en contra de este tipo de cosas. Sí, pero solo se aplica si hay una queja. ¿Y luego qué pasa? Por lo general, una palmada en la muñeca. ¿Y si queremos más? No me vas a poner las cosas difíciles, ¿verdad? Berry y yo nos miramos el uno al otro. No se dijo nada, pero era obvio. Estuvimos de acuerdo. Kermit, si esas 4 personas siguen trabajando aquí la próxima semana, vamos a demandar. En este momento, no sabemos cuánto dinero u otros detalles, pero sucederá. Haremos que nuestro abogado se comunique con usted o con su departamento legal, lo que prefiera. ¿Alguna pregunta? Lamento que esto haya sucedido. No tomamos ninguna medida porque la relación fue consensuada. Nadie fue forzado o coaccionado a nada. Por supuesto, no sabemos hasta dónde llegó, pero sabemos que existió. No hicimos nada al respecto porque nadie se quejó hasta ahora. Así es, Kermit, es oficial. Nos despides a los 4 y no hacemos nada. Si no hace nada, puede esperar una demanda, y una muy pública además. Berry y yo nos pusimos de pie antes de irnos. Estrechamos la mano de Kermit mientras salíamos por la puerta principal. Berry me miró. ¿Y ahora qué? Creo que nos reuniremos con el abogado, luego almorzaremos y luego pasaremos por la agencia de viajes local. Aparcamos los coches y nos dirigíamos a la oficina del abogado cuando de repente Berry se detuvo. Lo miré y me encogí de hombros. ¿Qué diablos, John, vamos a pedirle a un abogado que haga por nosotros? ¿Qué quiere decir? Bueno, creo que cuando crucemos esa puerta, nos costará muchísimo dinero, y no vamos a sacar nada de eso más que una billetera más liviana. Nos divorciaremos. Estaremos libres de esas perras infieles. Piénsalo. Nos veremos obligados a pagarles a ambos la pensión alimenticia. Nos veremos obligados a seguir pagando la casa.
Nos veremos obligados a renunciar a la custodia de los niños y luego pagar la manutención de los hijos. Todas las facturas impagas se acumularán sobre nosotros y la corte. Probablemente nos obligará a darles a nuestras esposas tarjetas de crédito y teléfonos celulares antes de que todo termine. También tendremos que pagar la universidad de los niños. ¿Y qué sacamos de eso? Nada, por lo que puedo decir. ¿Por qué demonios diría eso cualquier persona cuerda que se divorcie? La única razón en la que puedo pensar es para que pueda ver a los niños. Ese es todo el intercambio. Maldita sea, Berry, amo a mis hijos. No quiero renunciar a ellos. Sé exactamente cómo te sientes. Moriré si no puedo volver a ver a mis hijas, pero no quiero morir desangrado solo porque mi esposa me engañó. Después de lo sucedido, lo único justo sería entregarnos a los niños y hacerles pagar. Eso nunca va a suceder, ¿verdad? Siento que me están chantajeando. Los dos nos quedamos en silencio en medio del estacionamiento. Ion, ¿quién demonios hace estas malditas leyes? Es tan condenadamente injusto. Nos dimos la vuelta y caminamos de regreso a los vagones. Berry, tengo que admitir que Seila es una buena madre. Si tuviera hijos, no me iría tan bien como a ella. Sí, sé que pasa lo mismo con Greta. Ella es una buena madre y las chicas la aman. Odio decirlo, pero ella sería mejor madre que yo, aunque es una puta infiel. Los dos estábamos en silencio, recostados contra el capó de mi auto. Estaba pateando la grava fina debajo de mis pies y Berry estaba jugando con la cremallera de su chaqueta. Ion, ¿quieres comer costillas? Dividimos una porción completa y bebimos 3 cervezas cada una. Para matar el tiempo. Cambiamos a café y comimos pudín de plátano cada uno. Nos pusimos lo suficientemente sobrios como para conducir y nos dirigimos a la agencia de viajes Good Times. Nancy Ravern era una vieja amiga de la familia que pronto se convirtió en una antigua amiga de la familia. Todos nuestros amigos y familiares utilizaron los servicios de Nancy para planificar y programar sus viajes. La lealtad es lo único que le ha impedido quebrar en los últimos años. Internet ha eliminado a casi toda su competencia. Cuando entramos por la puerta, podías leerlo en sus labios. Oh mierda, ella no necesitaba decirlo en voz alta. Berry y yo nos sentamos y sonreímos mientras mirábamos el instrumento de nuestra destrucción. Los otros 2 agentes sentados junto a Nancy se levantaron y se fueron a almorzar. Uno de ellos tenía una bolsa marrón en su escritorio. Era obvio que todos en la oficina sabían lo que estaba pasando y estaban tratando de distanciarse. Esperamos sin decir nada. Nancy sonrió e intentó sin éxito acomodarse en su silla. Finalmente, no pudo contenerse más. ¿Qué puedo hacer por ustedes hoy? Berry y yo nos miramos y nos reímos lo suficientemente alto como para que ella lo escuchara. Me incliné hacia adelante y dije en voz baja. Tienes 5 minutos para contárnoslo todo o armaremos tal alboroto que la policía tendrá que cerrar tu oficina como escena del crimen. Vamos chicos, denme un descanso. No voy a decirles más de lo que les dije a sus esposas. No vas a hacer nada estúpido, ¿verdad? Berry se levantó y se volvió hacia la entrada de la oficina. Había otros 2 agentes allí y una pareja planeando un viaje. Escuchen, gente, les sugiero que salgan de la oficina unos minutos porque vamos a mover todos los muebles. Ion, Berry, aguanten, aguanten. Ok, ¿qué demonios quieres? Simplemente no me metas a mí ni a la oficina en problemas. No necesito la publicidad. Buenos tiempos. La agencia de viajes era una franquicia. Durante el año pasado, Nancy se había metido en problemas. Ella no quería más publicidad al respecto. Berry hizo un gesto para que todos se relajaran y se recostaran en sus asientos. Nancy, ¿quién más va con Seila y Greta? Ion, hay más de 1000 pasajeros en el barco. ¿Sabes a qué me refiero? Nancy, ¿quién más de víctimas internacionales está en el barco?
No puedo decirte eso. Nancy, ¿en qué habitaciones se quedan Seila y Greta? Están reservados en la terraza Sunset en la habitación 113. Eso no es lo que. Pregunté, ¿verdad? Maldita sea John, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Qué queréis de mí? ¿En qué habitaciones están reservados Calvin Bastick y Clayton Manke? Dudó un poco, lo que combinaba bien con la expresión preocupada de su rostro. Creo que tartamudeó un poco antes de que golpeara mi puño contra la mesa. Nancy volvió a saltar sorprendida, al igual que los otros dos agentes de viaje sentados al frente. Los dos clientes se levantaron en silencio y se alejaron. Maldita sea Nancy, ¿en qué habitación están esos dos? Respóndeme ahora y deja de jugar. Juro que destrozaré este lugar si es necesario. Bastick y Mankey están en Sunset Deck, habitación 115. Ella pronunció la respuesta, apenas audible, y Berry se inclinó sobre la mesa y miró a Nancy a los ojos. Nancy, Calvin está compartiendo habitación con mi esposa, Greta. Ella se estremeció e intentó apartar su silla de la mesa. Respóndeme, maldita sea. Greta y Calvin comparten una habitación. Esta vez su primer golpe sobre la mesa. Sí, los dos están en 1-13, y Seila y Clayton están en 1-15. Yo no lo ordené, ellos lo hicieron. Solo hice lo que me pidieron que hiciera. No es culpa mía. Nancy se detuvo a la mitad de su oración. Se dio cuenta de que ya había dicho demasiado. Danos una copia del itinerario y todo lo que tengas sobre el crucero. Nancy presionó rápidamente algunas teclas de la computadora y sacó 2 carpetas del archivador. Ella deslizó todo sobre el escritorio hacia nosotros. Creo que pudo haber llorado, pero no estaba seguro. Cuando nos levantamos para irnos, me volví hacia ella. No contacte a nadie en este barco ni en ningún otro lugar para hacerle saber que estuvimos aquí o que tuvimos esta conversación. Si lo hace, le aseguro que estará fuera del negocio antes de fin de mes. Salimos del edificio y Berry me miró. ¿Cómo diablos vamos a hacer esto? No tengo ni idea. En ese momento parecía una buena idea. Berry decidió que dejaría a sus 2 hijas, Grace y Marie, con su hermana Beth. Ella también tenía 2 adolescentes. Iba a venir a nuestra casa cuando todo estuviera arreglado. Pasamos la noche leyendo todos los folletos y horarios. Después de eso, fue fácil para nosotros hacer un plan. Acordamos que nuestros matrimonios habían terminado y que ninguno de los dos iba a tratar de conservar lo que teníamos. El principal punto de discordia eran los niños. Los dos amábamos a nuestros hijos y estamos contemplando cómo el divorcio los afectaría y especialmente cómo lo íbamos a hacer. Decidimos que no habría divorcio de nuestra parte. Los dos íbamos a decidir a nuestra manera cómo íbamos a cuidar a los niños. Esperaba que cuando las cosas se calmaran, pudiera hacer arreglos con Seila para vivir juntos con ellos. Por supuesto, me aseguraría de que no necesitaran comida ni dinero, pero tampoco iba a apoyar a Seila. Todo esto requirió planificación y trabajo. Si las cosas salieron bien, planeo encargarme de su matrícula universitaria también. Esta noche tuvimos que decidir cómo lidiar con los problemas inmediatos. Había conexión Wi-Fi gratuita en el crucero. Berry iba a tomar su computadora portátil y descargar en ella todas las direcciones, números de teléfono y direcciones de correo electrónico de todos nuestros amigos, familiares y compañeros de trabajo. Los teléfonos celulares seguirían siendo un problema, pero no queríamos molestarnos con eso. El crucero estaba programado para atracar en Montego Bay el miércoles por la mañana. Encontramos un vuelo turístico barato que nos llevaría a las 7 a.m. de esa mañana. Reservar una habitación para parte del crucero fue mucho más fácil de lo que pensábamos. Tomó menos de 1 hora programar un vuelo a Jamaica y reservar una habitación para el crucero de regreso. Seila llamó y dejó un mensaje de que se habían acomodado en su cabaña sin problemas y que ya estábamos en el mar. Ella me pidió que le dijera a Berry que Greta también estaba a bordo. La noche apenas comenzaba y
Estábamos casi listos para zarpar. Íbamos a pasar la mayor parte del día siguiente ordenando nuestros asuntos financieros y personales, cuentas bancarias, facturas, tarjetas de crédito y pertenencias personales. Iba a llevar todas mis cosas a la casa de mis padres por custodia. El hermano de Berry cuidaría de sus cosas. Tenía un buen amigo del trabajo que nos dejaba dejar nuestros autos en su casa y nos llevaba al aeropuerto. Odiaba tener que ir a medianoche, pero era necesario. Fue solo un corto viaje en taxi desde el aeropuerto hasta el estacionamiento de cruceros. Observamos desde un puesto del mercado cómo se estacionaba el Diamond Sunset. Todo lo que teníamos eran 2 bolsos de mano y la computadora portátil de Berry. No íbamos a disfrazarnos, así que teníamos el mínimo de ropa. 10 minutos después, la gente comenzó a bajar del barco. Algunos se dirigieron directamente al centro de la ciudad, pero la mayoría se dirigió a los autobuses turísticos que los esperaban en una fila ordenada. Todo estaba bien coreografiado, como si todo se hubiera hecho 100 veces antes. Seila y Greta caminaron por la pasarela con amplias sonrisas en sus rostros. Los 2 muchachos detrás de ellos se ven igual de felices cuando comenzaron a tomarse de la mano. Podríamos decir cuál era Clayton y cuál Calvin. Eran chicos guapos, tal vez unos años más jóvenes que Berry y yo, pero definitivamente no eran de cabello machista. Los observamos desde nuestros pequeños taburetes hasta que todos abordaron el autobús que iba a partir hacia Dunn's River Falls. Berry agitó la mano al tipo que estaba sacando boletos. Le dijo algo al conductor y luego se acercó a nosotros. A los jamaicanos les encanta regatear. Nos llevó 5 minutos convencerlo de que nos ayudara. 5 minutos y 200 pesos para ser exactos. No tuvimos problemas para señalar a Seila y Greta a nuestro nuevo amigo, y él accedió felizmente a tomar tantas fotos de las 2 parejas en la cascada como fuera posible. Cuando dijimos que nos gustaría obtener las imágenes más atrevidas posible, él sonrió y nos dio el visto bueno. El autobús debía regresar a las 3. Prometimos esperar con el dinero. Volvió a sonreír y explicó cuidadosamente que era una buena cámara. Entonces él guiñó un ojo. Nos dimos cuenta de que necesitaba 200 más que la cámara de 40 pesos. Cuando los autobuses se fueron, subimos a bordo para instalarnos en nuestra habitación por otros 0,100. El amable empleado nos contrató como Bob Jones y James Moore. Si todo saliera bien, estaríamos de incógnito durante el resto del crucero. Comimos un bocado rápido de sándwiches y luego pasamos el resto del día familiarizándonos con el diseño de los barcos. En un par de horas conocimos todas las escaleras, ascensores y pasajes. Íbamos a evitar el comedor y la sala de exposición para que las esposas no nos notaran accidentalmente. Berry instaló su computadora portátil y realizó algunas pruebas. No hubo problemas con el acceso a Internet o el correo electrónico. Discutimos un plan para irrumpir en las habitaciones de nuestras esposas, pero decidimos no hacerlo. Estábamos cómodamente sentados en la misma cabina que antes cuando los autobuses comenzaron a regresar. El autobús a Dunn's River Falls llegó justo a tiempo. Berry y yo estábamos disfrutando de un par de etiquetas rojas cuando Seila, Greta y sus acompañantes pasaron junto a nosotros. Los sombreros de paja que llevábamos probablemente nos ayudaron a ocultarnos un poco. El cajero de boletos se acercó a nosotros, sonriendo de oreja a oreja. Había mucho oro en esa sonrisa. No podía esperar para mostrarnos su trabajo, y no dejaba de hablar de lo genial que lo había hecho hasta que Berry le metió una cerveza fría en la mano. Solo tomó unos segundos mirar las imágenes. Había muchos más besos y abrazos en ellos de lo que podríamos haber imaginado. Le entregué 200.0 y una segunda cerveza para el conductor. Esperamos unos minutos más para asegurarnos de que las esposas estuvieran a salvo fuera del área de embarque y luego nos dirigimos de regreso a la cabina. Planeamos tener una noche ocupada, pero primero tuvimos que descubrir cómo cenar discretamente. La cabaña tenía un balcón con vista a la entrada del comedor principal. Berry y yo nos acomodamos en una silla desde
donde podíamos ver a los pasajeros haciendo cola para comer. Supusimos que las esposas preferirían una comida temprana para tener más tiempo para actividades nocturnas como baile y entretenimiento. No pasó mucho tiempo antes de que los 4 aparecieran y se pusieran en fila. Las parejas caminaban de la mano y nadie hubiera adivinado que no estaban casadas. Berry me lanzó una mirada perpleja cuando me levanté y caminé hacia el teléfono de servicio. 30 segundos después regresé con una gran sonrisa en mi rostro. Las parejas estaban a punto de sentarse cuando sonó el anuncio. Atención Berry Barcel, por favor únase a su fiesta en la terraza del Lido. Berry Bartel. No fue un anuncio demasiado fuerte o molesto, pero fue lo suficientemente fuerte como para que todos lo escucharan. Greta inmediatamente volvió la cabeza como si hubiera un altavoz invisible frente a ella. Se hizo a un lado para dejar pasar al siguiente grupo de personas sentadas. Ella y Seila hablaban apasionadamente de algo mientras Clayton y Calvin se paraban pacientemente a un lado. De repente, Greta sacó su teléfono celular y marcó un número de marcación rápida. Después de 30 segundos, negó con la cabeza en señal de que no había respuesta. Seila sacó su teléfono celular e hizo una llamada. Ambos empleados empezaron a parecer preocupados. Después de que Seila no recibiera respuesta a su llamada, todos entraron al comedor. Mierda, eso fue increíble. Daría cualquier cosa por escuchar la conversación durante esa comida, por juvenil que sonara. Nos saludamos y luego fuimos a comer tacos y margaritas en la terraza del atardecer. Una hora más tarde estábamos de vuelta en la habitación y listos para ir a trabajar. Hoy era un día de mar, y teníamos programado llegar a Cancún a la mañana siguiente. Nadie en ninguna de nuestras casas contestó el teléfono y nadie sabía que estábamos fuera de la ciudad. Incluso si llamaran a mis padres o al hermano de Berry, nadie podría saber dónde podríamos estar. Descargamos todas las fotos de Dunn's River Falls en la computadora portátil. Algunas de las fotos nos mostraban a los 4, pero la mayoría nos mostraba en parejas. Algunos de ellos los mostraban abrazándose y besándose. Seila vestía su nuevo bikini naranja y parecía haber tenido un mal funcionamiento del armario varias veces de camino a las cataratas. Cada vez parecía reírse. Un video hubiera sido genial, pero teníamos que usar lo que teníamos. Berry hizo un collage de una docena de las mejores tomas. Por supuesto, Clayton y Calvin estaban en todos ellos. Cada uno elegimos nuestra foto favorita y Berry la puso en una tarjeta electrónica con las palabras pasándola en grande, ojalá estuvieras aquí. A las 9 habíamos enviado más de 200 correos electrónicos. Me sorprendió la cantidad de amigos, familiares y conocidos. Por supuesto, todos en International Casualty recibieron un conjunto de fotos. Hacía mucho viento y casi desierto en la cubierta del cielo. Berry y yo encontramos un rincón tranquilo y apartado y terminamos 3 cuellos largos cada uno regodeándonos por nuestro exitoso primer día. No teníamos idea de lo que íbamos a hacer al día siguiente, pero como el truco de la página había funcionado tan bien, decidimos intentarlo de nuevo. Nos fuimos a la cama temprano. Había muchos panecillos de frutas y café para desayunar en todo el barco. Evitamos las áreas principales de comedor y las áreas comunes más densamente pobladas. Utilizamos las escaleras de servicio en lugar de los ascensores. Berry y yo nos sentamos en la parte trasera de la terraza y bebimos una especie de bebida de ron con piña. La terraza daba a la piscina principal, que apenas comenzaba a llenarse. Estábamos tomando nuestro segundo trago cuando Seila y Greta aparecieron y se acomodaron en un par de sillones. Clayton y Calvin no se encontraban por ningún lado. No teníamos idea de qué hacer, así que simplemente miramos. Había un adolescente pasando el rato en el otro extremo de la cubierta. Parecía aburrido como el infierno, excepto por el teléfono celular con el que bailaban sus dedos. Siempre me sorprendió la velocidad a la que los adolescentes podían enviar mensajes de texto sobre esas cosas. Le di un codazo a Berry y nos dirigimos hacia el tipo. ¿Cómo se acercan 2 hombres solteros a un chico en un crucero y no se ven raros haciéndolo?
Fue incómodo como el infierno, pero al final lo superamos. No tuvo ningún problema en dejarnos usar su teléfono celular por $20. Hola. Hola, Seila, este es Ion. Lamento no haber podido atender el teléfono cuando llamaste anoche. Llamé a casa 3 veces. Ion, tu teléfono dice que llamas desde Baltimore. Lamento haber tenido que pedir prestado este. Sabes que no puedo llamar desde el mío. ¿Está todo bien, Ion? Tus padres no tenían idea de dónde estabas. Estoy bien, solo ocupado. ¿Te estás divirtiendo? Sí, lo estamos pasando genial. Lástima que no pudieras hacerlo. Ok. Saluda a Greta de mi parte. Tengo que devolverle al tipo su celular. Antes de dejarte ir, quería decirte que te ves muy bien con ese bikini naranja. No recuerdo haberlo visto antes. Adiós. ¿Qué? ¿Ion? Berry y yo nos reímos como locos mientras colgaba el teléfono antes de devolverlo a nuestro benefactor. Berry y yo pusimos un bloqueador de llamadas en los teléfonos de Seila y Greta. Le di al tipo otros 20 y le dije que recordara que nunca nos vio. Pensó que eso era genial y estuvo de acuerdo fácilmente. Seila y Greta trotaban por todo el barco tratando de encontrarme. Seila se cubrió con una toalla grande como si tratara de no hacerse notar. Fue una cosa estúpida de hacer. Intentó 2 veces devolver la llamada al número indicado, pero finalmente se rindió. Clayton y Calvin llegaron unos minutos después. Berry se dirigió inmediatamente al teléfono de servicio en la terraza. Unos minutos más tarde, regresó a la barandilla con una gran sonrisa en su rostro. Atención, Berry Bartel, por favor únase a su compañía en la cancha de tejo. Berry Bartel, por favor únete a tu fiesta en la cancha de tejo. Tan pronto como escucharon este anuncio, hubo una oleada de actividad junto a la piscina. Greta y Seila agarraron sus cosas y se dirigieron a la cancha de tejo en el costado de babor del yate. Clayton y Calvin se quedaron allí mirando disgustados. Observamos a nuestras esposas cuidadosamente desde arriba. Esperaron media hora antes de irse. Mientras caminaban de regreso a su habitación, Seila sacó su teléfono celular y hice una llamada. Por la expresión de su rostro nos dimos cuenta de que las postales habían llegado a casa. No sabía a quién llamaba, pero no importaba. Todos los que nos conocieron como pareja tenían fotos de Seila y Greta con sus novios. Se pararon en el medio de la cubierta durante unos minutos mirando las pantallas del teléfono celular de Seila y luego se dirigieron a la cubierta de la cabina. Clayton y Calvin fueron a la cena de la noche sin sus compañeras. Pasaron el resto de la noche bebiendo en el bar Cabaret en la terraza de la laguna. Berry y yo nos sentamos en la esquina más alejada toda la noche con cerveza y pizza. No nos vieron. Intentamos decidir si deberíamos acercarnos más para escuchar su conversación, pero decidimos no hacerlo. Nuestras esposas nunca aparecieron. Alrededor de la medianoche, ambos salieron del bar completamente borrachos. Varios miembros de la tripulación tuvieron que ayudarlos a regresar a sus camarotes. Nunca supimos exactamente cómo dormían, pero no nos importó. Estábamos en la terraza desayunando fruta fresca y café cuando el Diamond Sunset atracó en Cancún. La mayoría de los pasajeros estaban en la cubierta del paseo marítimo esperando partir para las festividades del día. Todavía no habíamos decidido qué íbamos a hacer hoy. Nos pareció un poco tonto tratar de vigilar a las 2 parejas mientras estaban en tierra, pero no importó porque Seila y Greta estuvieron entre las primeras en bajar del barco con sus maletas. No iban a hacer una excursión de un día. Bajaban del barco, abandonaban el crucero y abandonaban el barco. Mientras los otros turistas se sentaban en los autobuses turísticos, Seila y Greta se subieron a un taxi y salieron corriendo. Berry y yo solo teníamos que saludarnos de nuevo. No habíamos planeado que algo como esto sucediera en algún momento. Esperábamos que nuestras esposas nos encontraran. El barco no es tan grande, obviamente.
Ni siquiera lo intentaron. Clayton y Calvin también abandonaron el bote y se subieron a uno de los autobuses turísticos. No podíamos decir si estaban molestos por la situación o no. Disfrutamos del almuerzo en el comedor medio vacío. El barco tenía una parada más que hacer antes de regresar a casa. Gran Caimán. Necesitábamos comenzar a planificar, tal vez más tarde en el día. Un agradable almuerzo pausado nos esperaba en el comedor. La mayoría de los pasajeros estaban en tierra, pero como Seila y Greta se habían ido, no importaba. Las cosas se volvieron mucho más relajadas y agradables. El barco saldrá de Cancún esta noche y llegará a las Islas Caimán mañana por la tarde. Esta noche sería un buen momento para hablar de corazón a corazón con Clayton y Calvin. Berry y yo no teníamos idea de lo que les íbamos a decir. Se asignaron asientos en el comedor formal. Por supuesto, nuestras esposas y sus novios habían tomado una bonita mesa para 4 y 2 asientos ahora estaban vacíos. Berry y yo esperamos hasta que Clayton y Calvin estuvieran sentados y luego nos acercamos a su mesa y nos sentamos. Nadie nos detuvo ni nos cuestionó. Era hora de presentaciones. Buenas noches, caballeros. Supongo que ambos saben quiénes somos, ¿es correcto? Calvin logró asentir brevemente con la cabeza hacia Berry y hacia mí, pero Clayton solo sonrió. Sus ojos se movían de un lado a otro entre nosotros y su cabeza estaba inclinada hacia adelante. Era obvio que no estaba contento de vernos. Sus reacciones fueron diferentes. Calvin parecía asustado e inseguro, mientras que Clayton estaba cabreado. Caballeros, el señor Barcel y yo no cenaremos con ustedes. Quedan 3 días en el crucero y solo queríamos advertirle que tenga mucho cuidado. Escuché a Berry reírse, pero no miré en su dirección. Calvin parecía curioso, pero Clayton solo parecía enojarse más. Solo recuerde que 222 personas caen por la borda en cruceros de placer cada año y nunca más se las vuelve a ver. Hice una pausa por unos segundos para lograr un efecto dramático y luego Berry y yo nos levantamos y salimos del comedor. Podíamos escuchar a Calvin parloteando, pero no podíamos entender lo que estaba diciendo. Los dos decidimos cenar tacos y cerveza. No salimos a la terraza por el maldito viento, pero la puesta de sol a través de las ventanas de la sala era hermosa. Bueno, John, eso fue increíble. No sé qué esperabas, pero seguro que llamaste su atención. Yo tampoco estoy seguro de haberlo hecho. Esperemos hasta mañana y luego veremos. Bueno, las cosas no salieron según lo planeado. Caballeros, soy el señor Sorensen, si pudiera tener un momento de su tiempo, por favor. Berry y yo giramos nuestras sillas para que estuviéramos cara a cara con el gran tripulante nórdico que se dirigía a nosotros. Junto con él había otros 2 miembros de la tripulación que se quedaron callados a un lado. Miré a Berry. Nos sonreímos el uno al otro y luego asentimos con la cabeza a este modelo de autoridad. ¿Estoy hablando con el señor Jones y el señor Moore o el señor Barcel y el señor Connor? Barcel y Connor. Parecía que no tenía sentido mentirles sobre nuestras identidades. Sí, varios de nuestros pasajeros informaron que los amenazó con arrojarlos del barco. ¿Tiene una explicación de por qué podrían haberlo hecho? Oh, no, no los amenazamos. Nos limitamos a citar estadísticas de accidentes en el mar. Además, les aconsejamos que tuvieran cuidado. Fue una amenaza velada, y ambos lo saben. ¿Por qué haríamos eso? El gran sueco, o como se llamara, asintió con la cabeza hacia una parte tranquila de la sala de estar, y todos nos movimos en esa dirección. Caballeros, ¿amenazaron al señor Bastic y al señor Mankey? Berry y yo nos miramos y parecimos llegar a un consenso. Sí, aunque no fue redactado como una amenaza, lo dijimos con esa intención. ¿Había alguna razón para esa amenaza? Por supuesto que la había. De hecho, tú eras parte de esa razón. Me di cuenta por la expresión de su rostro que estaba esperando una explicación más detallada.
El señor Sorensen Nordic Cruise Lines reservó a estos dos caballeros en camarotes con nuestras esposas. El señor Bastic pasó la semana con la señora Bartel y el señor Mankey compartió camarote con mi esposa. Parece que Nordic Cruise Lines está organizando algún tipo de crucero con entretenimiento en alta mar. Atiendes a mujeres casadas que buscan una manera de pasar tiempo con sus amantes. Estoy seguro de que legalmente estás completamente protegido de tal cosa, pero para mí se ve y suena horrible. Señor Connor, entiendo su frustración con las acciones de su esposa, pero seguramente no cree que la línea de cruceros aliente o condone tales acciones. Somos una empresa orientada a la familia y tenemos la intención de seguir siéndolo. Ni Berry ni yo teníamos una respuesta para él. Por supuesto que teníamos mucho que decir, pero por el momento era mejor no decir nada. Los dos nos recostamos en nuestras sillas y sonreímos. Sorensen parecía un poco nervioso, pero aún tenía el control de la situación. Me temo que tendremos que informar de esto a las autoridades. Probablemente tengan algunas preguntas para ti. ¿Qué autoridades? Estamos en alta mar, usted es la autoridad, ¿no es así, señor Connor? Señor Barcel, me gustaría que evitara cualquier contacto con el señor Mankey y el señor Bastic durante el resto del crucero. ¿Puede garantizarme que no causará ningún problema antes de llegar a Miami? Berry y yo sonreímos y asentimos. Todo el grupo desapareció, dejándonos sentados solos. Pasamos el resto de la noche en la cabaña, enviando correos electrónicos a todos los medios de comunicación basura de la zona. Exageramos mucho y mentimos rotundamente, pero pensamos que si al menos uno o dos de ellos recogían la información, seríamos reivindicados. Incluso incluimos algunas fotos a pesar de que sabíamos que no podían publicarse. A la mañana siguiente tuvimos un buen desayuno en el comedor. Clayton y Calvin no se presentaron a la comida. Más tarde, pasamos por sus habitaciones y vimos los platos del desayuno parados junto a las puertas de sus cabañas. Mientras el barco atracaba en las islas Gran Caimán, vimos a Calvin caminar por la pasarela con su equipaje. El bueno de Calvin abandonaba el barco. Dejó a su criada sola. Berry y yo decidimos pasar el día en la costa. Allí no había nada de interés, pero nadamos con las mantarrayas. Fue divertido, pero seguía pensando en ese maldito cazador de cocodrilos. Fue lo único en todo el viaje que no hicimos por venganza. Por la noche disfrutamos de una cena completa. Otra vez. Clayton no se veía por ningún lado. Quizás había abandonado el barco después de nosotros, pero lo dudaba mucho. Berry había recibido más de 30 respuestas por correo electrónico a la postal que habíamos enviado. La mayoría eran del estilo de LOL, pero algunos eran serios o nos condenaban por hacer un acto tan vil. Nos alegró saber que llegaron a nuestro público objetivo. Amigos y conocidos parecen encontrarlo humorístico, pero las respuestas de los miembros de la familia contenían reprimendas contra nosotros. No ha habido mensajes de Seila y Greta. Llegaremos a casa mañana, así que nos aseguramos de que ambos teléfonos estuvieran completamente cargados antes de acostarnos. Enviamos 32 comunicados de prensa, aunque no teníamos idea de qué era un comunicado de prensa ni de cómo debía prepararse y transmitirse uno de ellos. Nos aseguramos de enviar un Piccolo World Tours, la compañía propietaria de la franquicia de la agencia de viajes Good Time. Nos excedimos un poco al acusar a Nancy Ravern de planificar viajes para que las amas de casa casadas pudieran tener citas románticas con sus novios. Hicimos que pareciera mucho peor de lo que realmente era, pero diablos, estábamos tratando de transmitir nuestro punto de vista y ella se lo merecía. El resto de la historia llegó a los periódicos y a exponer programas de televisión. Con suerte obtendremos alguna respuesta. Fue un buen día y dormimos bien por la noche y luego a la mañana siguiente desayunamos en la terraza del Lido. Después de que terminamos, Berry encendió su teléfono celular. Tenía 6 llamadas perdidas y todas eran de su hermana. Solo tuve una de mi papá. Nos separamos y ambos hicimos nuestra primera llamada desde el viaje. Empezado. Papá,
soy Ion. Veo que has estado intentando llamar. ¿Qué está pasando? Bueno, hijo, supongo que sabes mucho más de esto que yo. Todo lo que sé es que Seila apareció el miércoles y se llevó a los niños con ella. Sé que me pediste que no dejara que se los llevara, pero no pude detenerla. Más tarde entré a la casa, pero ella no estaba allí porque la puerta principal estaba abierta. Entré y miré a mi alrededor. La mayor parte de su ropa y cosas de bebé se habían ido. Parecía que tenía prisa por llegar a alguna parte. Ella no dijo nada sobre a dónde iba. Jason se quejó un poco por tener que irse y la escuché decir algo sobre Nobles Grove. Parecía animarlo. La hermana de Seila, Loretta, vive en el Monte Carmelo. Ahí debe haber ido ella. Veré si puedo encontrar un número de teléfono y llamarla. Ion, tenemos la postal con las fotos. ¿Podrías decirnos qué demonios está pasando? Creo que está bastante claro, papá. Seila decidió ir a un crucero por el océano con un chico con el que solía trabajar. Ella me dejó en casa para cuidar a los niños mientras disfrutaba de la compañía de otro hombre. ¿Qué quieres que haga, hijo? Cierra la casa. Sí, eso es todo en lo que podía pensar. Berry y yo no habíamos planeado irnos a casa de inmediato, pero las cosas se ven un poco diferentes ahora. He decidido que Seila se quedará en la casa con los niños. No tengo idea de por qué se fue. Entonces, ¿qué vas a hacer? No estoy seguro, pero creo que te veré en un día más o menos. Mientras tanto, los mantendré informados. Gracias por llamar, papá. Me acerqué y me serví una taza de café mientras Berry seguía hablando. No parecía feliz. Ambos supusimos que nuestras esposas volverían a casa con los niños y planeamos vivir fuera de casa durante unos meses mientras decidimos qué hacer. Planeamos buscar trabajo en el área de Pensacola. Berry regresó con una mirada abatida en su rostro. Agarró un danés de la mesa del buffet y se hundió en el diván frente a mí. Dios, te ves tan feliz como yo. Mi compañero de viaje sonrió débilmente y tarareó. Ella se fue, Ion, Greta se fue y dejó a los niños con mi hermana. ¿Qué? ¿Ella dejó a los niños? ¿Qué dijo ella? Según Beth, prácticamente nada. Agradeció a Beth por observarlas y luego habló con las niñas durante unos minutos. Beth dijo que su auto estaba lleno de ropa. Ignoro cómo supo que dejé a los niños allí. Ella estaba sola cuando se fue. ¿Qué hay de la casa? El esposo de Beth dijo que no había nadie en la casa. Todos los muebles y cosas estaban allí, pero Greta no vivía allí. Él no entró, pero supongo que falta toda su ropa. Las cosas tampoco salieron según lo planeado para mí. Seila descubrió que los niños estaban en la casa de mis padres y se los llevó de allí. Creo que fue a casa de su hermana en el Monte Carmelo, pero no estoy seguro. Se llevó toda su ropa y la del niño. Parece que mi casa también está vacía. Por unos momentos nos sentamos en silencio. Berry me miró y suspiró. Sé que es temprano en la mañana, pero necesito una cerveza. Pasamos el resto del crucero en el Lido Lounge bebiendo más cerveza de lo que estábamos acostumbrados. Caminamos hasta la barandilla del muelle mientras el barco partía y vimos a los pasajeros cansados dirigirse a casa. No vimos zarpar al Clayton, pero el lugar estaba bastante lleno. El amable camarero nos informó que el salón estaba cerrado y bajamos a nuestro camarote donde encontramos todas nuestras pertenencias empacadas y tiradas en el pasillo. Nos informaron que seríamos recibidos por las autoridades para responder por nuestro comportamiento amenazante. Realmente no entendíamos de qué autoridades estábamos hablando, pero no importaba. Nadie nos escoltó fuera del barco y nadie esperaba encontrarnos. Fue, por decirlo suavemente, un anticlímax. No es que estuviera decepcionado, pero esperábamos cierta atención de los medios. Pero nada de eso sucedió. Berry y yo tomamos los dos últimos asientos en la limusina del aeropuerto de ida. Los boletos a casa sin previo.
Aviso eran muy caros, pero no sentimos que tuviéramos otra opción. En el vuelo de regreso, apenas hablamos. Las cosas no salieron según lo planeado y los dos estábamos un poco deprimidos. Berry todavía tenía hijos, pero no esposa. No tenía hijos ni esposa. Regresar a una casa vacía no fue una experiencia agradable. No había notas ni mensajes de Seila en la casa ni en los teléfonos. Llamé a su número de trabajo y descubrí que ya no trabajaba en International Casualty. No lo sabía con certeza, pero supongo que Greta, Clayton y Calvin tampoco trabajaban allí. Pasé el resto del primer día ordenando la casa y tirando cosas que pertenecían a Seila que faltaban o ya no eran necesarias. Berry fue recibido de la misma manera. Todo lo que le quedaba era el corto viaje que Greta hizo para despedirse de sus hijas. Beth dijo que Greta lloró cuando salió de la casa. Ambos cerramos el acceso a las tarjetas de crédito y al dinero. Greta ya era una niña grande y podía manejarse sola, pero Seila se quedó con Todd y Jason. Tenía que descubrir cómo cuidarlos. Me molestó que se los hubiera llevado, pero debería haberme dado cuenta de que ella era su madre y debería cuidarlos y protegerlos. Aparentemente Greta no tenía la confianza suficiente para correr el riesgo. Era una situación en la que todos ganaban, al menos para los niños. No Berry y sus hijas se habían mudado a su casa y las cosas parecen estar normalizándose. Como era de esperar. Beth cuidaba a las niñas mientras Berry estaba en el trabajo y ayudaba a Berry en la casa tanto como podía. Mi vida era completamente diferente. Todo lo que me esperaba era cenas con televisión y microondas. Hice algunas averiguaciones y descubrí que Calvin Bastick se había ido de la ciudad justo después de ser despedido. Clayton también había sido despedido. Nadie sabía dónde trabajaba o vivía. Llamé a la hermana de Seila, Loretta, para averiguar qué les había pasado a los niños, pero fue en vano. Loretta afirmó que Seila se había quedado una noche y luego se fue sin decirle a nadie a dónde iba. Realmente no le creí, pero tuve que confiar en su palabra hasta que descubrí lo contrario. Por extraño que parezca, Berry y yo nos habíamos distanciado el uno del otro. Él tenía una familia o parte de uno y yo no tenía nada. Traté de pasar tiempo con él y las chicas, pero nunca fue cómodo. Al comienzo del nuevo año escolar, fui a la oficina administrativa de la vieja escuela para niños. Les dije que quería asegurarme de que los registros escolares de Todd y Jason se transfirieran correctamente. Una joven muy amable me aseguró fácilmente que los registros habían sido enviados a la escuela primaria North Schuylkill en Frackville 2 semanas antes. Parecía orgullosa de tener esa información y le agradecí calurosamente. No me llevó mucho tiempo averiguar el nuevo número de teléfono celular que Seila estaba usando. Tuve que marcar el número 3 veces antes de que finalmente respondiera. El identificador de llamadas es una buena característica a menos que alguien lo esté usando para evitar hablar contigo. No prolongé la conversación. Le pedí que nos encontráramos en el patio de comidas del centro comercial Frackville. Esperé más de media hora a que ella apareciera. Fue nuestro primer contacto desde su crucero amoroso y estaba decidido a no mencionarlo. Había un café grande frente a mí, pero se había enfriado cuando ella se sentó a la mesa. No hablamos ni nos saludamos. Finalmente, tuve que derretir el hielo. Quiero que tú y los chicos volváis a la casa. Seila se movió ligeramente sobre el asiento de plástico duro del centro comercial. No había bebido nada antes de sentarse a la mesa, así que tenía las manos vacías. ¿Estáis los 4 juntos? No, solo tú y los chicos. Tengo un pequeño apartamento cerca. La casa será más familiar y cómoda para Todd y Jason. Podrán volver a su antigua escuela y podré verlos regularmente. No puedo permitirme vivir en una casa. Me encargaré del alquiler y los servicios públicos. Te daré dinero para comida y otros gastos domésticos. También me encargaré de la ropa de los niños y los gastos escolares. ¿Qué hay de mí? Ahora eres una niña grande, Seila.
Creo que puedes cuidarte por tu cuenta. Tendré que trabajar. Organícelo para que pueda trabajar mientras los niños están en la escuela o por la noche para que pueda cuidarlos. Estoy seguro de que puedes encontrar algo que hacer. Fue un momento agridulce para ella. No sé qué esperaba o con qué estaba dispuesta a conformarse. Su mirada recorrió el centro comercial como si su cerebro estuviera funcionando o estuviera buscando algo. Estoy seguro de que, desde su perspectiva, había cosas buenas y malas en esta oferta. Ok, lo haré por los chicos. Tienes razón, será mejor para ellos. ¿Cuándo quieres hacerlo? Me mudaré en los próximos días y puedes mudarte cuando quieras. El hecho estaba hecho. Toda la conversación tomó menos tiempo que mi espera en esa maldita silla dura. Por unos momentos, los dos nos sentamos en silencio. Ion, ¿hay algo más de lo que quieras hablar? Esa fue mi señal para Liv. Inmediatamente me puse de pie y coloqué el vaso de papel vacío sobre la mesa. No estoy seguro, pero creo que vi una pequeña lágrima en su ojo antes de dar un paso atrás y salir del centro comercial. Cuando miré hacia atrás, ella todavía estaba sentada allí. Los siguientes 6 meses transcurrieron sin incidentes. Seila encontró un trabajo que le permitió trabajar mientras los niños estaban en la escuela. Los dejaba en mi apartamento los fines de semana y ella los dejaba en el suyo durante la semana. Berry recibió una petición de divorcio de Greta o como se llame. Vino de Nevada. Sus hijas vivían con él y parecía que tenían el control. Creo que su hermana y su madre le estaban ayudando a que las cosas en el trabajo nos fueran mucho mejor de lo esperado. Desafortunadamente, para salir adelante en la empresa, tendría que mudarme. Dadas las circunstancias, dudaba en mudarme. Se acercaba la Navidad y luego todo se vino abajo y volvía de almorzar cuando encontré a Todd y Jason esperándome en la oficina. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estás en la escuela? El horno se rompió, todos fuimos enviados a casa. Jason solo se queda mirando a sus pies y Todd comienza a hablar. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Fuimos a casa primero y luego decidimos venir aquí. La llave estaba debajo del tapete, podrías haber entrado ahora mismo. Ambos miraban al suelo. ¿Qué está pasando? ¿Qué escondes? Jason decidió entrar en la conversación. Habló rápidamente y pareció tartamudear un poco. Cuando llegamos a casa, mi mamá dejó la puerta de su habitación abierta. Ella estaba allí con ese tipo Clayton. Estaba en la casa, en el dormitorio. Sí, lo estaban haciendo, papá. Los dos estaban desnudos y haciéndolo como en internet. Me senté y no dije nada. ¿Qué podría decir? ¿Cómo podría borrar esa imagen de sus recuerdos? Jason extendió su teléfono celular. Aquí tomé fotos. Solo me llevó unos segundos darme cuenta de que todo lo que me habían dicho era cierto. Todd parecía ansioso por agregar que Clayton había venido a la casa varias veces y que Seila les había pedido que no dijeran nada sobre su presencia. Ella les dijo que si me enojaba, todos tendrían que regresar a Fragville. No, hablamos unos minutos más y decidimos que los chicos se mudaran conmigo. Les di las llaves del apartamento y los envié de camino. Luego me dirigí a la oficina de recursos humanos. Maine TND no parecía un lugar turístico, pero tenían una vacante inmediata y yo estaba disponible. Pasé unas horas resolviendo asuntos financieros y luego me dirigí a casa. Seila debió estar en el trabajo porque la casa estaba vacía. La cama no estaba hecha, así que pensé que volvería a casa a tomar una siesta por la tarde. Ni siquiera me di cuenta de que Clayton seguía por aquí. Acababa de terminar de cargar las últimas cosas de los niños en el auto cuando ella entró por la puerta principal. Ion, ¿qué demonios está pasando? Pensé que teníamos un trato. ¿A dónde vas con todo esto? El arreglo se ha ido, Seila. Los muchachos y yo nos vamos. Puedes gritar todo lo que quieras, pero eso no cambiará nada.
No puedes llevarte a mis hijos, Ion. No te dejaré y los tribunales no te dejarán. Los estoy tomando. Si los quiere de regreso, puede ir a la corte y explicarles todo. ¿Qué significa eso? Se puso de pie con las manos en las caderas, con una sonrisa desafiante en el rostro. Dejé la última bolsa en el suelo y me volví hacia mi amada esposa. ¿Qué hiciste para almorzar hoy, querida? ¿Qué demonios tiene eso que ver con algo? ¿Qué asunto tuyo es lo que hice para almorzar? No es asunto tuyo, maldito. Ella estaba rebosante de autoestima. ¿Sabes que el sistema de calefacción se averió hoy en la escuela? ¿De qué hablas? El horno se averió en la escuela esta mañana. Todos los niños fueron enviados a casa a la hora del almuerzo. Voy a preguntarte de nuevo, querida, ¿qué hiciste para almorzar hoy? La bravuconería abandonó su rostro mientras se hundía en el sofá de la sala. Ella no dijo nada, solo se sentó allí. Recogí mi última maleta pero me detuve en la puerta antes del living. Jason tomó fotos. Espero que Clayton tenga seguro médico porque lo va a necesitar. Lo dejé ir la última vez, pero ahora tendrá que pagar. Ella no lloró ni se desmayó. Ella simplemente se sentó allí como un zombi. Traté de no cerrar la puerta de golpe porque no quería arruinar el estado de ánimo. No, compramos un tráiler pequeño y teníamos todo empacado para el final de la semana. Pasé por la casa de Clayton Manke, pero el dueño afirmó haberse ido el día anterior y no dejó dirección. Decidí que Clayton sería un buen proyecto para después. Me enteré de que Seila se había puesto en contacto con un abogado sobre la custodia de los niños, pero no había intentado ponerse en contacto conmigo al respecto. Rápidamente nos instalamos en la nueva casa y a los chicos les gustó todo. Por alguna extraña razón, nunca extrañaron a su madre. Fue aproximadamente 6 meses después cuando recibí los papeles de divorcio de Carson City, NV. Ella nunca pidió nada y yo nunca le ofrecí nada. Siempre me molestó que ella no luchara por la custodia de sus hijos. Lo pienso a menudo, pero nunca lo menciono. Creo que es muy importante que los niños tengan una madre. La semana que viene voy a empezar a buscar una madre. Todd y Jason han acordado ayudar. Gracias por mirar, espero que lo hayan disfrutado. Suscríbete a mi canal y mira el próximo video.